Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y en esta ocasión para trabajar en la lección 9, en la cual estaremos hablando del carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Y ya hemos tocado anteriormente con relación a lo que es el carácter cristiano y habíamos podido definir a manera de resumen que es aquello que se adquiere, y entiéndase el aquello son las virtudes que Dios produce en la vida de los que deciden obedecer su palabra. Por lo tanto, es parte entonces de la nueva forma de vida de aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, y eso se va a manifestar en el diario vivir. Por lo tanto, ese nuevo carácter, esa nueva perspectiva de vida se adquiere entonces cuando comenzamos a caminar mediante el ejercicio de la palabra de Dios, aplicándolo a la vida diaria, teniendo los pies en la tierra y reconociendo al Dios de las Escrituras que se ha hecho patente a través de la persona de Jesucristo, en la cual entonces nos muestra cómo es que debe ser nuestro proceder. Y también se hablará del fruto del Espíritu, que lo estaremos tocando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y estaremos enfocados entre los versículos 16 y 26 del capítulo 5. Por lo tanto, el pensamiento central habla: no hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. Y debemos tener claro que cuando se habla de hacer fuerza propia, quiere decir que esto no requiere algo que es intrínseco de nuestra parte. Esto viene siendo la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y como es obra del Espíritu de Dios, eso produce en nosotros un nuevo proceder. Por lo tanto, quiere decir que se va a convertir en algo natural cuando comenzamos a entrar en el ejercicio de la obediencia de la palabra de Dios. Eso tiene que ser aclarado porque muchas personas piensan que cuando una persona llega a la fe en el momento que se convierte hay una obra mágica, pero no es así. En el momento de la conversión, que es el primer paso, que es un cambio de conciencia, inicia un proceso regenerador, en la cual va a haber una regeneración en la forma de pensar a través del orden bíblico, sin desconectarse de su realidad existencial. Va a ocurrir una nueva formación de líneas de pensamiento en donde ahora la persona del Espíritu Santo va a convertirse en el que va a dirigir, en el que va a conducirnos, en el que nos va a ayudar en el proceso de edificación. ¿Por qué edificación? Porque vamos a ser reconstruidos en nuestra conducta, vamos a ser reconstruidos en nuestro proceder, porque antes nosotros caminábamos bajo nuestras propias fuerzas, nuestra propia opinión, y hemos llegado a la conclusión que nosotros no tenemos la capacidad de poder administrar nuestras vidas, y especialmente esa falta de esa administración, y entiéndase en lo que respecta a relación espiritual, moral. Eso requiere entonces la participación sobrenatural
de la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios que está puesta en las Escrituras es la que nos va a ayudar entonces a nosotros comenzar a caminar a manera espontánea, bajo el acto de obediencia, dejando entonces que la obra de Dios se realice. Entonces, por eso es que se menciona que lo único necesario es andar en el Espíritu. Y esta expresión constituye ser controversial porque la Biblia no lo explica. Por lo tanto, tendríamos que dar una definición de lo que en realidad significa andar en el Espíritu. Y una de las definiciones que podemos encontrar para que usted y yo podamos tener una convicción clara es un proceder con carácter cristiano, dócil, manifestando madurez que el mismo Espíritu Santo produce en aquellos que aplican la palabra de Dios en su vida. Y a pesar de la imperfección que pueda haber en nosotros, no importa en la imperfección, pero sí puede haber un proceso de vida espiritual. Es por eso que cuando la Biblia nos indica que nosotros somos santos, no se está refiriendo a una santidad similar a la del Padre, sino a un proceso de espiritualización que el Espíritu Santo está produciendo para nosotros poder alcanzar en el día tras día la estatura de Cristo. Teniendo esto como presentación, podemos decir entonces que el texto áureo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y lo estaremos discutiendo más adelante a través del análisis bíblico. Pero hay una serie de objetivos que tenemos que tener claros. Vamos a evaluar la manifestación del fruto del Espíritu Santo en el cristiano, apreciar la actitud ideal ante el fruto del Espíritu en el creyente, formular la conducta que es propia de un creyente espiritual. Y teniendo esto claro, entramos entonces al proceso de análisis, de lectura de los versículos, no antes sin hacer la lectura correspondiente. Cuando dice desde el versículo 16 hasta el 26, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego de haber hecho lectura de los versículos de la carta que escribe el apóstol Pablo a los de Galacia, podemos mencionar tres aspectos importantes que hay dentro de estos documentos. Número uno,
que el creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Y hemos dado una definición con relación a lo que es andar en el Espíritu y hablamos de un proceder en carácter cristiano, actitud dócil, madurez, que el mismo Espíritu Santo produce en aquellos que hacen que la palabra de Dios se haga vida en ellos. Por lo tanto, es un deber de nosotros andar en el Espíritu y el no complacer estos tipos de deseos. Y estaremos hablando de los deseos de la carne y cómo los del espíritu se oponen entre sí. Otro segundo aspecto que vamos a mencionar es que el creyente no debe practicar las obras de la carne. Cuando hablamos en este término, vamos a estar concentrados desde el versículo 19 al 21 con relación a este asunto, mientras que los del versículo 16 al 18 estaremos hablando de cómo somos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, en no practicar las obras de la carne, estamos hablando de la carne que afecta moralmente al hombre. Las obras que se llevan a cabo son obras que nos descualifican para no ser participantes juntamente con Cristo en la eternidad. Y la tercera es que el Espíritu Santo manifiesta su fruto en la vida del creyente. Y vamos a verlo desde el versículo 22 al 26, en donde el fruto del Espíritu tiene 9 componentes y estaremos mencionando en el versículo 22 al 23, mientras que en los versículos 24 y 26 estaremos hablando de los que son de Cristo, viven y andan en el Espíritu. Y haciendo señalamiento de estos aspectos, podemos decir que la multitud de creyentes en todas las edades del periodo del cristianismo han experimentado lo que la Escritura muestra como lucha entre la carne y el espíritu. Es por eso que la pregunta más obvia es cómo podemos ser vencedores sobre el pecado si el mal vive entre nosotros mismos. Es por eso que el apóstol Pablo mencionó esta realidad en el capítulo 7 de Romanos, en la cual testificó que al querer hacer bien, hallaba que el mal estaba en él mismo. Así que es cierto que si convivimos nosotros mismos con dos naturalezas opuestas entre sí, por un lado, la naturaleza caída que nosotros hemos adoptado del pecado original, o sea, el pecado de Adán. Por el otro lado, la vida de Dios que está en nosotros por el Espíritu, va a haber lo que nosotros llamamos un choque. Los hijos de Dios necesitamos conocer cuál es el método de vivir en victoria sobre el pecado. Y precisamente sobre este aspecto estaremos hablando en esta sección. Es por eso que las Escrituras hemos señalado y a la misma vez escogido una base que es dirigida a los miembros de la iglesia de Galacia primeramente. Por eso que los creyentes que vivían allí habían comenzado muy bien su vida cristiana, pero podemos ver cuando entramos a factor de trasfondo cómo los maestros judaizantes habían entrado a la iglesia para hacerles retroceder de la gracia. Entonces estos invasores herejes enseñaban que necesitaban guardar la ley de Moisés, además de su fe en Cristo como Salvador. Y es por eso que el documento de Pablo parece un tanto una carta más bien
de reprensiva, si pudiéramos llamarla así. Es por eso que cuando Pablo llama a los de Galacia, le dice Gálatas insensatos. Y eso usted lo puede encontrar en el mismo capítulo 3 de la carta, versículo 1. Ahora, el apóstol no pretende en ningún momento ofenderlo, sino rectificar sus corazones. Y entiéndase corazones, entiéndase conciencia. Entonces, lo que quiere es lo que nosotros podíamos decir directamente es afirmar en la gracia de Cristo y dejarles claro que la vida cristiana no consiste en un esfuerzo humano por alcanzar la salvación, sino más bien aprender a vivir en total dependencia del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es por eso que ahí es donde nosotros entramos en la lectura de los versículos 16 y 18, donde estábamos señalando que el creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Por eso es que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, tenemos que tener claro una serie de aspectos. Cuando hablamos de la carne, este sustantivo que más bien se define más bien como lo que nosotros llamamos la naturaleza humana, con sus debilidades físicas y morales, y en la cual incluye una serie de pasiones que necesitan ser controladas en la vida de nosotros los seres humanos. Y cuando se habla de guiados, es una traducción más bien que significa conducir, traer, arrear, especialmente en el proceso, durante el tiempo. Entonces, también tiene que ver con inducir o arrastrar, y es importante que este tipo de definición viene entonces con la intención de una dirección de parte de Dios para tener vida moral. Es por eso que usted va a notar que la palabra es clara, en la cual enseña que nosotros no debemos confundir la libertad cristiana con el libertinaje, porque el libertinaje tiene una connotación más de desenfreno, porque en ese contexto vamos a ver una serie de verdades que son importantes para la fe que nosotros proclamamos. Es por eso que cuando usted analiza el versículo 16, se ve lo que es la continuidad de una verdad que el apóstol Pablo trae a los de la iglesia de Galacia, y en ese mismo capítulo. Y por un lado, debían estar firmes en la libertad en la cual Cristo los había hecho libres, y por otro, debían entender que el cristiano tiene una batalla con los deseos humanos, las batallas que nosotros llamamos carnales. Casi siempre le damos una connotación de carácter sexual, pero no necesariamente tiene que ser de carácter sexual, sino también tienen que ver con todo aquello que se convierte en un ente atractivo a la vida y nos desubica de tal manera que podemos convertir este tipo de acciones en mi dioses en nuestra vida. Entonces debemos tener una actitud de gratitud a Dios por darnos entonces la palabra, la cual vamos a encontrar los beneficios para cómo poder ser corregidos y ser prácticamente llevados de tal manera que podamos andar en lo que nosotros hemos señalado anteriormente, una vida espiritual. Es por eso que en el sentido que el apóstol Pablo ordena andar en el espíritu, usted puede ver que primero dice, debemos aprender que la vida cristiana fuera
imposible sin la dirección del Espíritu Santo. Es por eso que Cristo prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Y es relevante para el creyente la morada interna de la persona del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y cada uno es importante que entendamos que en nosotros mora la persona del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ver que sobre esa base se edifica la enseñanza en la cual el creyente comienza entonces a ejercitarse para andar en obediencia, en docilidad, en madurez, y es lo que nosotros definimos como andar en el Espíritu. De hecho, usted va a notar que todo estos que estamos mencionando, estos factores constituyen ser vitales. Es por eso que constituye ser parte de la vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús. Una segunda parte del versículo 16 ordena al creyente a no satisfacer estos deseos. En otras palabras, debemos atender que andar en el Espíritu constituye una relación directa con la victoria de los creyentes sobre la carne, un dominio sobre nuestros estados anímicos y nuestros impulsos que a veces quieren gobernar. Por eso es que cuando se habla de tentación, muchos de nosotros los creyentes pensamos que es como si fuese una fuerza fuera de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que tentación es todo aquello donde usted y yo tenemos la última palabra. En donde usted y yo no tenemos la última palabra, no puede ser considerado tentación. Es por eso que andar guiados por el Espíritu ayuda a no dejarnos dominar por esa esencia pecaminosa que hay en nosotros los creyentes. Y es por eso que el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne, como el apóstol Pablo le indicado también a los de la iglesia de Roma en el capítulo 8 de Romanos en el versículo 13, perdón. Entonces aprendemos que en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, debemos entonces descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Es por eso que el sacrificio expiatorio es lo que hace posible, y no es de manera mágica, es cuando nosotros entramos en el ejercicio de la reflexión. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios mismo hizo de tal manera que ahora me dice, yo puedo hacer de tu vida una nueva persona si me recibes a través de mi Hijo Jesucristo, regenerando así tu vida? Es por eso que cuando vemos los versículos 17 y 18, ayuda mucho en la madurez cristiana saber que enfrentarnos a una batalla entre el bien y el mal es algo que es constante. El versículo 17 enseña la batalla que todo creyente tiene entre la carne y el espíritu. Por una parte, la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos indica tener control de nuestra muerte y conducta. Y del otro lado, el Espíritu de Dios ha hecho morar en nosotros, anhela celosamente que nosotros podamos vivir en plena justicia. El apóstol Pablo señala que la carne tiene sus propios deseos, como también el espíritu tiene también los suyos. Es por eso que el apóstol Pablo trae a manera de aclaración que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, a las ordenanzas de Dios. Entonces, esto
explica lo que había enseñado el versículo anterior, que el ocuparse de la carne constituye ser como resultado final muerte, mientras que el ocuparse del espíritu viene a ser abundancia de vida y lo que se llama esa paz que produce el Espíritu Santo y un sentido de rumbo en la vida de aquellos que quieren andar en justicia. También el apóstol Pablo indica en esta segunda parte del versículo 17 que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Debemos comprender que la carne, la naturaleza pecaminosa, enfrenta al espíritu que Dios nos ha otorgado, mientras que el espíritu, por su parte, resiste a la carne. Es por eso que la actitud correcta del creyente para poder vencer en medio de toda esta situación es ejercitándose en la dependencia de la persona del Espíritu Santo mediante una relación continua con él. Y es por eso que necesitamos cultivar esa disciplina de la oración, de el estudio de las escrituras para ir conociendo la revelación de Dios, y vamos a ver la transformación cuando tomamos la palabra y la hacemos obediencia en la vida nuestra. Y comenzamos entonces mediante la línea de pensamiento del Dios del cielo expresada en la escritura, poder manejar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a batallar con esos deseos impuros que desean contaminar nuestro ser para romper la relación que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 18 el apóstol Pablo enseña que si somos guiados por el Espíritu, indica que no estamos bajo la ley, haciéndonos recordar que la ley de Moisés no puede justificar al hombre. Por el contrario, el conocimiento del pecado es precisamente por la ley. Y es por eso que el apóstol Pablo explica que fue por el mandamiento que el pecado toma ocasión. Pero si nosotros permitimos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, Él nos va a hacer andar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y nos va a ayudar a vivir una vida que agrada al Señor, porque a mayor nosotros generamos dependencia, entonces nos ayuda a desactivar el detonante de esos deseos de la carne. El segundo aspecto de cómo el creyente debe practicar las obras, no debe, mejor dicho, practicar las obras de la carne, se pueden ver entre los versículos 19 y 21 cuando dice, y manifiesta son las obras de la carne, en la cual son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y después, mire, termina con un conector. Cuando dice y es un conector. Y dice, y cosas semejantes a estas, en la cual amonesto, como ya lo he indicado antes, que los que practican, entiéndase los que hacen conducta, estas cosas no heredan el reino de Dios. Y quiero enfatizar en lo siguiente. Acuérdense que cuando dice cosas semejantes a estas, tenemos que tener claro de que el pecado puede cambiar de forma y no de esencia. Y aquí es donde vemos palabra de Dios, porque el Señor no dejó cabos sueltos ni dejó espacio. Porque aunque se menciona una lista de condiciones y conductas que son inapropiadas, también Dios se encarga de que se incluya la expresión cosas
semejantes. Ejemplo, ideología de género, todo aquello que deprava al ser humano entra dentro de la categoría de cosas semejantes a estas. Faltos de ética apropiada, el no obedecer a las leyes cuando nos corresponde, cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Volvemos y repetimos, el pecado puede cambiar de forma, pero no cambia de esencia. Es por eso que cuando habla de laxivia, que más bien tiene que ver con una especie de libertinaje sexual que incluye también otros tipos de vicios, disolución, conducta desenfrenada, cuando habla de orgías, que implica también otra especie de desenfreno, glotonería, también yace un estado de descontrol. Y aquí, esto que acabamos de mencionar son estados concupiscentes de conductas depravadas. Entonces, podemos notar que en el capítulo 5, el apóstol comienza mencionando las obras de la carne. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 19 inicia con la información que la carne tiene obras. Y tenemos que aprender que la carne no produce frutos porque no tiene vida. Entiéndase bien, produce obras, no produce frutos porque no tiene vida. Entonces solamente produce obras que impulsan al hombre a cometer delitos que van en contra de la voluntad de Dios. También podemos aprender que estas obras de la carne se hacen manifiestas, o sea, llegan a convertirse en vicios innegables. Prácticamente se hacen conductas. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios que nos libertó de todas estas cadenas y ahora nos ayuda a mantener una buena conducta, pero que va dirigida mediante la guía del Espíritu Santo. Es por eso que en el versículo 19 el apóstol menciona 4 de los 15 vicios carnales que escribe entre estos versículos, en la cual del 19 al 21 son que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Estos constituyen ser una desviación moral en cuanto a lo sexual. Pero entonces respecto al adulterio, sabemos que ocurre cuando un hombre o una mujer casado tienen una relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, la ley condenaba la práctica del adulterio y eso se ve desde el libro de Éxodos en el capítulo 20, versículo 14. Cristo enseñó que el mirar con codicia se convierte en adulterio. ¿Qué significa cuando hablamos de codicia? La visualización, la imaginación de tener una práctica íntima con una persona que no es el cónyuge. Entonces, podemos ver que la fornicación, que otra cosa es una relación sexual no legítima, hace referencia a comportamientos y conductas sexuales ilícitas y de carácter clandestino. Entonces, en este término se traduce la palabra fornicación, que en el griego muchos sabemos que significa pornea, que es donde viene la palabra pornografía. Entonces, la Biblia nos manda a huir de la fornicación y aclara que además de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra el cuerpo. Y esto lo deja claro el apóstol Pablo en la primera carta cuando le escribe a los de Corintio en el capítulo 6, versículo 18. Entonces, en relación a la inmundicia como obra de la carne, también constituye ser un concepto que incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones del corazón.
En Efesios 4:19 hay lo que se llama muchas clases de impurezas e inmundicias. Es por eso que el ser humano carnal, cuando pierde la sensibilidad, se entrega a este tipo de vicio en la cual toma dominio sobre él, convirtiéndose así eso en conducta. La cuarta obra de la carne mencionada aquí es lo que se conoce como la laxivia. Tiene una relación con la indecencia y el libertinaje e incluso falta de dominio propio e impulsa al individuo a dar libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Es por eso que los creyentes debemos dar gracias a Dios que hemos recibido el espíritu de poder, de amor y dominio propio, de modo que este tipo de manifestaciones de la carne no pueden dominar a aquel que camina en el espíritu. Por eso nuestra forma de vivir debe ser una piadosa, acorde a los deseos del Espíritu Santo que está en nosotros. En los versículos 20 y 21, usted puede notar que Dios es bien cuidadoso en detallarnos las obras de la carne para que nosotros podamos huir de la carnalidad y vivir para agradar a Dios. Por eso que cuando estudiamos el versículo 20, usted puede encontrar que la idolatría, que equivale sustituir la adoración, que equivale darle atención y prioridad a lo que no es el Dios del cielo, ahí es donde entonces cualquier cosa u objeto se convierte en nuestro punto focal. De igual forma, la hechicería, que viene a ser también esta actitud que también se adopta como obra de la carne, es la de atribuir poderes misteriosos a ciertas cosas. Por ejemplo, se da el caso de Simón el mago de Samaria, que era un hechicero. También hallamos las enemistades. Cuando se habla de ello en manera singular, tiene el sentido de hostilidad. Luego, usted va a notar que se describen los pleitos, los cuales el sentido de riña, el sentido de discordia, los celos, que son también obra de la carne, y este tipo de celo constituye una especie de anhelo desordenado por retener aquello a lo cual es o se es devoto. Entonces, eso muchas veces produce lo que se conoce como una especie de ira carnal. Y es un tipo de rabia, es un tipo de furia que saca a las personas de sus parámetros emocionales y lo hace cometer atrocidades. Es por eso que el apóstol Pablo avisó a la iglesia sobre el peligro de la ira. Muchas veces la raíz de tanta ira se halla en el carácter contencioso y eso da origen a lo que se conocen las disensiones. Eh, pero el pecado, escuche bien, es lo que se llama un deslizamiento. Por eso aparece entonces las herejías y nosotros sabemos por las escrituras sobre la secta de los fariseos, los saduceos. Ahora, en el versículo 21, Pablo pasa por alto, o mejor dicho, no que pasa por alto, sino que no pasa por alto la envidia. Entonces, ello es lo que nosotros llamamos tristeza por el bien ajeno. Eh, Pablo mencionó una vez en Romanos 1:29 eso, a hombres que estaban atestados de envidia. Y nosotros no debemos olvidar que los hermanos de José lo vendieron porque estaban dominados por esa misma obra carnal. Y es por eso que tenemos que ver que
este término de envidia llega a tener un sentido de mal que consume y posee a la persona. Entonces, contrario a eso, los cristianos tienen la persona del Espíritu Santo en la cual tienen disposición para gozarse de la victoria y el triunfo de otras personas. ¿Sabe? Aunque la obra de la carne significa dar muerte a otro en el Nuevo Testamento, establece también el aborrecer al hermano como un pecado de homicidio. Tenemos que orar para que Cristo sea formado día a día en nosotros, de modo que podamos amar aún a aquellos que se consideran ser nuestros enemigos. La lista contiene también borracheras y ello es una especie de manifestación de falta de sobriedad. Las escrituras es bien clara al enseñarnos que los borrachos no heredan el reino de Dios. Y la última alusión directa a las obras de la carne se nos muestra que son las orgías. Como está indicado ya adelante, que las orgías son una especie de desenfreno que puede expresarse aún en glotonería y desvíos morales de índole sexual. Es por eso que el apóstol Pablo no pretende mencionar todas las obras de la carne. Y es por eso que dice además, y hay cosas semejantes a estas, las cuales que mencionó y advierte de manera enfática. Por eso nosotros quisimos darle énfasis al inicio, que el Señor a través de esta expresión de los versículos no deja cabos sueltos, sino que deja claro que cuando utiliza cosas semejantes a esta, es que no importa que el pecado cambie de forma, la esencia continúa siendo la misma. Ahora bien, el Espíritu Santo se manifiesta en fruto en la vida del creyente. Usted va a notar en la lectura que comienza en el versículo 18 con una conjunción adversativa, cuando dice pero. Y esta conjunción adversativa lo que hace es que neutraliza lo que antecede del texto para darle vitalidad a lo que le sucede al texto. Quiere decir que entonces lo que se había dicho en el versículo 17 queda detenido, queda anulado, porque ahora dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí concluye. Quiere decir que antes decía que los que estaban bajo los deseos de la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y se oponen entre sí, pero que no hagáis lo que quisierais. El 18, al utilizar un pero, da la solución absoluta, guiados por el Espíritu para no ser dominados por este tipo de manifestaciones carnales. Entonces usted va a notar que también en el versículo 22 comienza con una conjunción adversativa y esta es más. Quiere decir que ahora le está queriendo decir añado algo que no estaba presente y que constituye ser vital para aquellos creyentes. Y cuando en el versículo 21 habla que dice acerca de los cuales os amonesto, ya os he dicho que los que practican, y entiéndase practican, aquí es los que han hecho conducta. Y quiero decir algo y puede ser un poco controversial, pero es responsabilidad.
escuche una cosa es mentir y una cosa es ser mentiroso. Hay personas que mienten accidentalmente y hay personas que mienten porque es parte de su conducta y lo hacen por uso y costumbre. Eso es una práctica. Cuando mentimos y sabemos que hemos mentido inmediatamente, nosotros queremos retractarnos y quererlo decir, mira, lo que dije no era cierto y ahí arreglamos. Pero el que practica ve el acto de mentir como una verdad. Una cosa es mentir y una cosa es ser mentiroso. Ahora, con esto no estoy queriendo indicar que tenemos licencia para pecar, sino que tenemos que entender que el pasaje lo que quiere aludir es que es conducta, lo que nos descualifica para no entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios no es el cielo, sino se refiere más bien a la comunión con Dios, en la cual no nos permite entonces conocer su propósito. Por eso es que entonces en los versículos 22 inicia más el fruto, una construcción adversativa diciendo que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son, conjunción adversativa, de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que el que ha decidido vivir en el Espíritu ha crucificado este tipo de acciones para que los frutos expresados en el 22 se hagan patente en la vida del creyente. Entonces el 25 usted va a notar que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir, andar, aquí toma dos connotaciones distintas, porque se refiere más bien a un estado de concientización en lo que hemos conocido y el andar es el acto obediente de lo que hemos conocido. Por lo tanto, hay una obra de transformación que lleva al individuo entonces a manifestar lo que él vive. Entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es interesante hacer mención de todos estos aspectos porque ayudan a que nosotros podamos entender lo que Dios quiere dejar saber. Por eso es que en el versículo 22 volvemos y retomamos el componente del fruto es el amor, en la cual la palabra enseña que una manera de comprobar que hemos pasado de muerte a vida es si amamos a los hermanos. También se ve que el amor es un antídoto contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los santos. También habla del gozo después del amor. Y la escritura nos hace ver que el hacer la voluntad de Dios trae lo que se llama un sentido de complacencia y esperanza. También aprender a cultivar este gozo del espíritu como parte de la conducta independiente a las circunstancias adversas por las que nos toque atravesar, porque gozo no es felicidad, sino un sentido de esperanza en donde Dios ha de manifestarse. También hace referencia a la paz como fruto del espíritu y nos recuerda que en lugar de las contiendas, Dios nos llamó a ser proclamadores de paz. Así que cada creyente debe manifestar este atributo para con los de la casa de Dios. También habla
aquí que debe manifestar ese atributo para con sus hermanos en la fe. Y no puede faltar la paciencia. Y el creyente que experimenta maltrato por otro, este debe soportar pacientemente lo que se llama el vejamen y no explorar en ese momento o explotar en ira. Y tenemos que ser pacientes de tal manera. Y aquí paciencia es la capacidad de soportar. Entonces también el otro elemento es la benignidad. Y están ellos relacionados con una actitud suave y con dulzura de carácter. Es por eso que los creyentes debemos mostrar un carácter benigno, aún para aquellos que son ingratos y para aquellos que son malos. Entonces, ello será lo que se llama un reflejo de nuestra identidad como hijos de Dios. También el Espíritu refleja en el creyente lo que se conoce como la bondad, la cual habla de esa excelencia moral. Es por eso que se da a entender que el creyente bondadoso tiene una disposición y conducta generosa. Y el noveno constituye ser este aspecto de la fe. Y la fe está relacionada con una conducta de fidelidad. Y es muy importante que los cristianos seamos fieles, seamos leales al Señor y también a nuestros semejantes. Y es importante el ver cómo la palabra entonces se hace patente en la conducta del creyente. Es por eso que después de haber analizado la carta del apóstol Pablo con relación a los frutos de la carne y el espíritu, podemos encontrar que aquellos que han asumido una postura de obediencia a la palabra del Señor son aquellos que son identificados como los que viven en el Espíritu. Por lo tanto, así como las obras de la carne se hacen manifiestas, tenemos que entender también que los frutos del Espíritu también se hacen notar en la vida del creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es por eso que el Evangelio no consiste en que el hombre vive por fuerzas propias. Al contrario, el Espíritu de Dios vive dentro del individuo cristiano y le permite reflejar el carácter de Cristo a los demás. Y cuando nosotros nos conducimos, llegamos a ver cómo reflejamos a Cristo de tal manera en que nos convertimos en cartas abiertas para ser de bendición en vida de aquellos que no han conocido esta experiencia carismática. Es por eso que a través de eso preguntamos cómo el apóstol Pablo pudo definir la manifestación de la carnalidad de los corintios. Pues fíjese, lo dijo cuando expresó que la carnalidad se hace evidente cuando los creyentes manifiestan celos, contiendas y disensiones. También puede preguntar que por qué las obras de la carne son fáciles de detener en una persona. Esto ocurre porque, como dice la carta de Gálatas en el versículo 19, capítulo 5, las obras de la carne se hacen manifiestas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que enfrentan los que practican las obras de la carne? La palabra de Dios es específica y enseña que no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona el vivir por el Espíritu y el andar por él? El Espíritu Santo es quien produce en nosotros esa nueva vida y debemos permitirle también que afecte de manera positiva en nuestra conducta cuando asumimos una postura
de obediencia a la palabra de Dios, y esa palabra la hacemos patente en la conducta nuestra. ¿Y qué es lo que se espera sobre la conducta de un creyente maduro en la fe? Se espera que el fruto o los frutos del Espíritu Santo se hagan visibles en la vida, de modo que estos testifiquen a Cristo en su vida. Esperamos que la información de hoy haya sido de ayuda para esta lección tan importante. Bendiciones a todos.